Durante meses, un susurro constante ha recorrido los pasillos del poder y las calles de Inglaterra. Han sido rumores silenciosos, de esos que viajan como el viento entre las hojas, sobre el rey Carlos y el verdadero lugar de la joven Lady Louise dentro de la familia real. Todo empezó como un simple murmullo sobre títulos nobiliarios, sin confirmaciones, solo sombras. Pero de repente, la noticia estalló. Los titulares de todo el mundo empezaron a afirmar que Lady Louise es, a partir de ahora, y de manera oficial, Su Alteza Real, la princesa. La historia corrió como la pólvora, dejando a la gente entre la sorpresa y la intriga. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Estamos ante un verdadero terremoto en los cimientos de la monarquía? ¿O es solo otra ola de chismes de palacio? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar este misterio y revelar la verdad profunda que se esconde detrás de las puertas del castillo. Dicen los sabios que la historia nunca cambia de la noche a la mañana. Detrás de cada gran tormenta, siempre hay nubes que se juntaron mucho antes. Para entender por qué este tema nos conmueve tanto hoy, tenemos que viajar en el tiempo, mucho antes de que esta joven siquiera abriera los ojos al mundo. Tenemos que regresar a una promesa nacida del dolor, en uno de los momentos más oscuros y frágiles de la realeza moderna. Corría el año 1999. Gran Bretaña todavía tenía el corazón roto, profundamente herida por la trágica pérdida de Diana, la princesa de Gales, en 1997. El dolor de la gente había sido inmenso, como un mar desbordado. Mares de flores cubrían las calles y multitudes lloraban a las puertas de los palacios. Sin embargo, cuando el impacto inicial pasó, las lágrimas de muchos se transformaron en indignación. La gente empezó a mirar con recelo a la familia real. Había una herida en particular que no cerraba. El hecho de que a Diana le hubieran arrebatado su título de Su Alteza Real, tras divorciarse del príncipe Carlos. Para el pueblo llano, fue una decisión fría, un castigo innecesario de un sistema antiguo hacia una mujer que seguía siendo la madre del futuro rey. Para millones, se sintió como un último golpe cruel hacia alguien a quien amaban profundamente. La corona estaba en crisis. La confianza de la gente había tocado fondo. El aire pedía a gritos un cambio. Y la forma en que llegó ese cambio les sorprenderá. Fue en este clima delicado, lleno de emociones a flor de piel y miradas políticas severas, que el príncipe Eduardo se casó con Sophie Rhys-Jones en junio de 1999 bajo los antiguos arcos de la capilla de San Jorge en Windsor. Junto con la alegría de la boda, el Palacio de Buckingham hizo un anuncio que en ese momento sonó a viento fresco, sonó a modernidad. Dijeron al mundo que los futuros hijos de Eduardo y Sophie no cargarían con el pesado manto de los títulos reales. No serían Su Alteza Real, no serían príncipes ni princesas. En su lugar, llevarían títulos más sencillos, los de los hijos de un conde. Eduardo había decidido ser nombrado conde de Wessex en lugar de duque, un rango menor pero más humano. La idea detrás de esto era pura y simple. Querían que sus hijos crecieran pisando la tierra, con más libertad, menos cámaras y menos expectativas asfixiantes. Querían darles el regalo de una vida normal, donde pudieran elegir sus propios caminos y trabajos, lejos de las obligaciones de la corona. Fue una promesa hermosa, una forma de decirle al mundo, estamos aprendiendo, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos. Pero el destino tiene su propio reloj. El 8 de noviembre de 2003, nació Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten Windsor. Su llegada al mundo fue un susto tremendo, llena de drama y angustia. Nació prematuramente mientras su padre estaba lejos, en un viaje oficial. Fueron días de miedo, pero como un milagro, tanto la madre como la pequeña salieron adelante. Y aquí es donde nuestra historia da un giro fascinante. Porque las leyes que dictan quién es príncipe o princesa en Gran Bretaña no son reglas modernas y claras. Son como un árbol viejo,
un enredo de proclamaciones y costumbres de hace más de un siglo. La raíz más profunda de este árbol es un documento llamado Patentes Reales de 1917, escrito por el rey Jorge V durante la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, la familia real estaba en un rincón oscuro. Su apellido original era Sajonia-Coburgo-Gotha. Gran Bretaña estaba en guerra contra Alemania, y ese apellido sonaba demasiado alemán. Así que el rey Jorge V hizo lo que hacen los líderes cuando la tormenta arrecia: se reinventó. Cambió el nombre de la familia a Windsor y escribió nuevas reglas de piedra para decidir quién sería Su Alteza Real. Las reglas, marcadas por el tiempo, decían lo siguiente: los hijos del monarca serían príncipes o princesas. Los nietos del monarca, nacidos de un hijo varón, también lo serían. Los bisnietos no lo serían, con una pequeña excepción. Estas reglas antiguas son claras, machistas para nuestros tiempos y llevan el peso de la sangre, y lo más importante, son la ley suprema a menos que el rey actual firme un papel nuevo que diga lo contrario. Y así llegamos a la gran ironía de esta historia: el choque entre el deseo de unos padres y el peso de la historia. Según la vieja ley de 1917, Lady Louise, al abrir los ojos y dar su primer llanto en este mundo, era la nieta de una reina reinante, Isabel II, por línea paterna. A pesar de las promesas de modernidad de 1999, a pesar del deseo de sus padres de darle una vida sencilla, por la sangre que corre por sus venas y por la ley inquebrantable de su bisabuelo, ella tenía, desde el primer segundo de su vida, el derecho legal de llamarse Su Alteza Real, la princesa Louise. Las reglas, escritas hace más de 100 años, eran claras como el agua. La historia, al parecer, siempre encuentra la manera de reclamar lo suyo. Las leyes de los hombres decían que los nietos de un monarca, nacidos de un hijo varón, nacían envueltos en la púrpura de los príncipes y princesas. Pero, como recordarán, los padres de Luis habían hecho un pacto con la tranquilidad. Eligieron apartar esa pesada corona invisible. En lugar de ser llamada la princesa Louise, la niña fue conocida simplemente como Lady Louise. Esta decisión, hija de aquella promesa de 1999, fue un escudo. Sus padres querían regalarle lo más valioso y escaso en la realeza: una infancia normal. Y así fue. Louise caminó por los pasillos de escuelas regulares, lejos del destello cegador de las cámaras. En comparación con otros jóvenes de sangre azul, su crianza fue un refugio silencioso y cuidadosamente protegido, como una flor que crece a la sombra de un gran roble. Cuando el reloj marcó su 18º cumpleaños, en el frío noviembre de 2021, el mundo aguantó la respiración. Ella tenía el derecho de reclamar su título de princesa. Pero el silencio fue su respuesta. No hubo cambios, ni reclamos de tronos, ni de reverencias. Su madre, Sophie, con la sabiduría de quien conoce bien a sus hijos, ya lo había anticipado. El derecho existía, pero el deseo de usarlo era casi nulo. Sin embargo, el viento ha cambiado de dirección. Hoy, en pleno 2026, algo en los cimientos del palacio se ha movido. Algo lo suficientemente fuerte como para que el rey Carlos esté revisando esta vieja decisión. ¿Por qué desempolvar este asunto ahora? ¿Qué tormenta ha obligado a cambiar el rumbo después de tantos años? Si la curiosidad les llama, quédense con nosotros, porque la respuesta es cruda. La monarquía está atravesando su propio invierno. Si hoy estamos hablando de Lady Louise, es porque la familia real que trabaja para la corona tiene un problema grave y que crece como la mala hierba. Cuando el rey Carlos subió al trono, traía en sus manos el dibujo de una monarquía adelgazada, más pequeña y eficiente. En el papel, la idea era brillante. Pero en la vida real, el destino tenía otros planes, desatando crisis que nadie, ni el más sabio de los consejeros, pudo prever. La primera campana de alarma, y la más dolorosa, fue la propia salud del rey. En febrero de 2024, las puertas del Palacio de Buckingham
se abrieron para dar una noticia que heló la sangre de la nación. Al rey Carlos le habían diagnosticado cáncer, descubierto durante un procedimiento de rutina. El tipo exacto de su aflicción se guardó bajo llave en el cofre de los secretos familiares. Carlos tuvo que dar un paso atrás durante 2 largos meses, alejándose de los ojos del público para librar su batalla personal. Aunque regresó a la luz en abril de 2024 con la agenda llena, el golpe ya estaba dado. Nos recordó una verdad muy humana. El rey no es de piedra. La monarquía no puede funcionar con un equipo pequeño si su capitán tiene que abandonar el timón. Y aunque en diciembre de 2025 llegaron vientos de esperanza, anunciando que su tratamiento entraba en una fase de precaución gracias a una victoria temprana, la cicatriz en la institución ya estaba hecha. El roble había mostrado sus raíces vulnerables, pero las desgracias rara vez viajan solas. La segunda tormenta golpeó el corazón mismo del pueblo. La princesa de Gales, Catherine, la sonrisa más querida de la corona, también fue diagnosticada con cáncer a principios de 2024. Durante meses, el silencio cubrió su vida pública. Su recuperación fue un alivio inmenso y su regreso se celebró con lágrimas de alegría, pero su ausencia dejó un vacío helado. La estrella más brillante del firmamento real se apagó justo en la noche más oscura, cuando la institución más la necesitaba para guiar el barco. Y luego, está la sombra que no deja de oscurecer el retrato familiar. El príncipe Andrés. En octubre de 2025, como quien corta una rama enferma para intentar salvar el árbol, el rey Carlos inició un proceso formal y definitivo. El 3 de noviembre de ese año, los documentos reales cayeron como un mazo. A Andrés se le arrancó formalmente el trato de Su Alteza Real y el título de príncipe. Fue el precio final por el peso insoportable de sus antiguos vínculos con el criminal Jeffrey Epstein. Además, se le entregó el aviso para que abandonara su hogar, el Royal Lodge. Andrés ya era un fantasma desde 2019, pero esta expulsión cerró la puerta con llave para siempre. Si hacemos las cuentas, la realidad es dura. 3 pilares fundamentales se tambalearon o cayeron en menos de 2 años. El equipo de la realeza se quedó en los huesos. Y por eso, la gran casa está buscando a alguien más, unas manos jóvenes que puedan tomar el arado cuando llegue el momento de sembrar. Los sabios que estudian a la realeza, como Richard Fitzwilliams, han empezado a susurrar que la familia podría estar mirando hacia Lady Louise. Nos recuerdan que, con apenas un puñado de miembros de la realeza menores de 70 años, la monarquía se enfrenta a un desierto en los próximos años. La periodista Jenny Bond lo dijo sin adornos. En los próximos 15 años, los trabajadores de la corona van a ser tan escasos como la lluvia en sequía. Es en este escenario de necesidad donde la figura silenciosa, serena y cada vez más fuerte de Lady Louise Windsor deja de ser una espectadora y comienza a verse como la gran solución. Por eso el rey Carlos la está llamando. Pero antes de hablar de coronas y títulos, debemos detenernos a mirar a la muchacha a los ojos. Porque los chismes a menudo la han tratado como un simple peón en este gran juego de reyes, y ella es mucho, mucho más que eso. Quienes han tenido la suerte de cruzar palabras con Lady Louise coinciden en lo mismo. Tiene una calma que nace del alma, una facilidad para tratar con la gente que no es ensayada frente al espejo, y una inteligencia silenciosa pero afilada. No es alguien que finja ser quien no es. La palabra que siempre usan para describirla es auténtica. Lleva en la sangre el fuego de su difunto abuelo, el príncipe Felipe. Heredó su pasión por conducir carruajes de caballos, compitiendo a un nivel que no perdona errores, en un deporte que exige manos de hierro, una coordinación perfecta y, sobre todo, nervios de acero. Justo lo que la corona necesita en estos tiempos de tormenta. Cuando el príncipe Felipe cerró los ojos para siempre en abril de 2021, dejó un vacío inmenso. Pero en junio de 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino, una imagen detuvo el corazón de la multitud. Allí estaba Lady Louise,
tomando las riendas y conduciendo el amado carruaje de su abuelo. No era solo un desfile, era una nieta rindiendo un homenaje silencioso, pero desgarradoramente poderoso. Era una declaración sin palabras de quién es ella realmente y de su profundo respeto por sus raíces. Pero la grandeza de Louise no solo se mide en carruajes y palacios. Antes de ir a la universidad, esta joven que podría haber pasado el verano en Yates o portadas de revistas, tomó un trabajo de temporada en un humilde centro de jardinería. Sus manos tocaron la tierra. Fue una decisión rústica, sencilla, que nos habla de alguien con los pies firmemente anclados al suelo. Hoy sus pasos la han llevado a la Universidad de St. Andrews para estudiar literatura inglesa, pisando las mismas piedras donde el príncipe William y Catherine Middleton cruzaron sus destinos. Y su sentido del deber va mucho más allá de los libros. En 2024, se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales universitarios del ejército británico. Es un hito histórico. Se convirtió en la primera mujer de la realeza en dar este paso desde la mismísima reina Isabel II. Hoy, ostenta el rango de cadete oficial en la reserva del ejército. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Lo hizo porque así lo dictó su conciencia. Ese mismo año, en el majestuoso desfile Trooping the Colour de 2024, ocurrió algo que hizo levantar las cejas de los expertos. Louise fue la única miembro de la familia no trabajadora en asomarse al sagrado balcón del Palacio de Buckingham junto a los príncipes de Gales. En la realeza, donde cada centímetro está calculado, ese lugar no fue un accidente. Los sabios de la corona, como Christopher Wilson, ya la llaman el caballo ganador en la sombra, un tesoro oculto que encanta a todo el que la conoce. Richard Fitzwilliams señala que incluso sus estudios, historia, política y teatro, parecen el entrenamiento perfecto para el gran escenario real. Esto nos lleva a la gran pregunta que resuena hoy. ¿Qué es exactamente lo que se está tejiendo en secreto? Según los murmullos que se escapan por las grietas del palacio, el rey Carlos ha tomado una decisión silenciosa pero firme. Se dice que está llamando a Lady Louise a la primera línea, con discusiones muy serias sobre la mesa para entregarle finalmente su corona legítima, confirmarla oficialmente como Su Alteza Real, la princesa Louise. El Palacio de Buckingham aún guarda un silencio sepulcral, sin emitir ningún papel oficial. Pero aquí es donde el misterio se vuelve fascinante. Porque si dejamos de escuchar los rumores y nos ponemos a mirar lo que ha estado pasando frente a nuestros propios ojos durante los últimos años, esto ya no parece un simple chisme, parece un plan cuidadosamente trazado. Viajemos a septiembre de 2022. La reina Isabel II acababa de exhalar su último aliento y el mundo entero lloraba. En el inmenso y frío salón de Westminster Hall, 8 nietos se pararon a hacer guardia frente al ataúd de la monarca. Allí, junto al futuro rey de Inglaterra, estaba Louise. Durante 15 eternos minutos, una joven de apenas 18 años, sin títulos pomposos y que había vivido toda su vida escondida de las cámaras, permaneció inmóvil, custodiando a su abuela bajo la mirada de miles de millones de personas. Su madre, Sophie, confesó tiempo después que contuvo la respiración todo ese tiempo, no por miedo a que la chica fallara, sino ahogada en un profundo orgullo. Aquello no fue una aparición de relleno, fue un voto de confianza absoluto de la corona. Luego llegó la coronación en mayo de 2023. Louise no caminó entre la multitud. Viajó en uno de los carruajes tirados por caballos, un honor reservado solo para la sangre real más cercana, desfilando por las calles de Londres ante los ojos del planeta. Al día siguiente, brilló en el concierto de Windsor. 2 eventos gigantescos, 2 lugares de honor. Seguía sin título, pero tenía toda la luz y la visibilidad de alguien a quien están preparando para llevarlo. Y hay un detalle poético, diminuto, que a casi todos se les escapó. Tanto en la vigilia como en el funeral de la reina, Louise llevaba colgado al cuello un pequeño caballo de plata. Era el mismo collar que usó para despedir a su abuelo Felipe.
Un tributo íntimo, secreto y profundo al amor por los caballos que compartía con sus dos abuelos. No lo hizo para las fotos. Lo hizo porque su corazón lloraba. Era el gesto de alguien que ama su historia y a su familia hasta los huesos. Para terminar de armar este rompecabezas, sumemos una pieza reciente que dice más que 1000 palabras. En junio de 2025, Lady Louise no apareció en el balcón del Trooping the Colour. Fue su primera ausencia tras su triunfal aparición el año anterior. ¿La razón? Estaba en la universidad en St. Andrews. Eligió sus exámenes por encima de la fiesta real. Lejos de ser visto como un desprecio, los que saben leer los gestos de la realeza lo aplaudieron. Vieron a una mujer madura, tomando decisiones sabias sobre su futuro. Vieron a alguien que no usa su sangre azul para ir a fiestas, sino que sabe estar donde realmente importa y cuando realmente importa. Por eso, cuando escuchamos hoy que el rey Carlos quiere formalizar su papel y coronarla como su Alteza Real, no es un cuento inventado en la calle, es el destino cumpliendo su patrón. Si miramos con atención, todo forma un patrón de presencia constante y discreta en los momentos que definen la historia de la monarquía, las decisiones personales, la vigilia solemne frente al ataúd, el pequeño collar de plata, el carruaje de la coronación, el uniforme militar, todas las brújulas apuntan en la misma dirección. Los expertos en la corona ya lo susurran en voz alta. Cuando llegue el día en que el príncipe William se siente en el trono, necesitará manos amigas para sostener el peso de una monarquía moderna. Se dice que buscará en su propia sangre, en sus primos de confianza, para compartir la carga de los deberes oficiales. Y en esas conversaciones, el nombre de Lady Louise ya no es un secreto a voces. Es una certeza que toma forma. Lo que antes parecía impensable, hoy se discute a plena luz del día. Pero hay un detalle crucial, una herida antigua, que hace que todo esto cobre un sentido absoluto. Para entender por qué Lady Louise es la pieza que falta, tenemos que mirar hacia atrás, hacia lo que se rompió hace 4 años. En enero de 2020, el príncipe Harry y Meghan, los duques de Sussex, dieron un paso atrás. Dejaron sus roles como miembros activos de la realeza, cruzaron el océano hacia California y firmaron contratos millonarios con los medios. Al hacerlo, arrancaron un trozo vital de la estructura de la familia trabajadora, un agujero que nunca se ha vuelto a coser. De la noche a la mañana, la institución perdió a 2 figuras jóvenes y mundialmente reconocidas, y las olas de esa tormenta todavía golpean los muros de palacio hoy. Los hijos de Harry y Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, llevan títulos reales completos, un regalo automático cuando Carlos se convirtió en rey. Viven bajo el sol de Montecito, muy lejos de los deberes de la corona. No trabajan para la realeza, no pasan la Navidad en Sandringham, no hacen guardia frente a los ataúdes de sus mayores, ni viajan en los carruajes de coronación. Tienen los títulos, pero no las obligaciones. Y la institución ha tenido que tragarse esa contradicción en silencio, mientras lidiaba con la caída de Andrés, las enfermedades de Carlos y Catherine, y la presión asfixiante de mantener una agenda real con la mitad del personal. Ahora, giremos la mirada hacia Lady Louise. Ella no lleva título. Nunca lo ha pedido. Y sin embargo, allí estaba, firme en Westminster Hall. Viajó en el carruaje de la coronación. Asistió al concierto. En 2024, Lady Louise saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham, siendo la única miembro no trabajadora a la que el rey Carlos le permitió ese honor. Sirve en la reserva del ejército. Cada Navidad se sienta a la mesa familiar en Sandringham. En pocas palabras, ella hace el trabajo, sin tener el rango. El contraste con los Sussex es demoledor y directo. Ellos tienen las palabras, ella tiene las acciones. Y es esta diferencia abismal, estructural e imposible de ignorar, la que convierte los rumores sobre la elevación de Louise en pura lógica. En el mundo de los reyes, los títulos nunca son solo tinta en un papel.
Son señales luminosas que indican en quién confía la institución, por quién está apostando y qué tipo de lealtad decide premiar. La misma pluma y el mismo papel, las patentes reales que se usaron en noviembre de 2025 para despojar al príncipe Andrés de su título, podrían usarse mañana mismo para coronar a Lady Louise. Una misma herramienta para enviar dos mensajes opuestos. Y hoy, todo lo que hace el palacio apunta a que ese segundo mensaje está a punto de enviarse. La monarquía necesitaba desesperadamente una historia que contrarrestara la huida de los Sussex. Necesitaba gritarle al mundo: no todos se van, algunos se quedan, algunos hacen guardia, viajan en carruajes y llevan collares de caballos en señal de duelo, sin que nadie se lo pida, simplemente porque creen en lo que esta familia significa. Lady Louise Windsor ha estado escribiendo esa historia, en voz baja y sin buscar aplausos, durante años. La pregunta ya no es si el palacio se ha dado cuenta. Es evidente que sí. La única pregunta ahora es cómo y cuándo decidirán anunciarlo al mundo. Pero la historia no termina con un simple cambio de nombre. Les sorprenderá saber lo que realmente significa para Lady Louise aceptar esta corona. ¿Qué ganaría y, más importante aún, qué tendría que sacrificar? Si miramos las luces del título, los beneficios son claros. Sería reconocida formalmente como un miembro de alto rango de la familia real. Tendría acceso a los recursos y a la inmensa maquinaria de la corona. Podría apadrinar causas oficiales con todo el peso institucional detrás de ella, y tendría un megáfono público de un alcance gigantesco. Para alguien que parece tener un deseo genuino de servir a los demás, y quienes la conocen aseguran que su vocación es real. Esa plataforma es una oportunidad de oro para cambiar las cosas, pero las sombras del título son alargadas y frías. El estatus de Su Alteza Real viene encadenado a obligaciones pesadas. Viene con una lupa gigante sobre cada paso que dé, un escrutinio del que Louise, hasta ahora, se había librado casi por completo. Como bien señaló un periodista experto en la realeza a la revista Marie Claire, a Louise se le podría estar pidiendo que ayude a salvar la reputación de la familia real, pero tendría que estar loca para aceptar. La jauría mediática que persigue a una princesa con título de Alteza Real es un monstruo completamente distinto a la relativa paz y privacidad que Louise ha disfrutado siendo, simplemente, Lady. La corona es un regalo envenenado. La mesa está servida, el rey la llama, pero al final será esta joven, con sus pies en la tierra y su collar de plata al cuello, quien decida si está dispuesta a pagar el precio de convertirse en leyenda. Aceptar el título de Su Alteza Real, la princesa Louise, no es solo cambiar unas letras en un papel. Es cambiar la forma en que el mundo te mira. A partir de ese momento, cada relación personal, cada noche de estudio en St. Andrews y cada opinión dicha en voz alta sería filtrada por el lente implacable de la corona. Sería un giro permanente en su rastro por este mundo. No olvidemos que sus padres, Eduardo y Sophie, tomaron aquella decisión en 1999 con un propósito sagrado: proteger a sus hijos del peso aplastante de la vida real. Sophie ha sido clara como el agua a lo largo de los años. Quería que sus hijos crecieran sabiendo que tendrían que labrarse su propio camino y construir sus propias carreras. Por eso, aunque el derecho estaba ahí desde la cuna, la expectativa era que nunca lo reclamarían. Cuando Louise cumplió 18 años, hizo justo lo que su madre esperaba. Guardó silencio y siguió siendo simplemente Lady. Para que eso cambie hoy, no basta con un deseo del rey Carlos. Se necesita que la propia Louise decida abandonar el refugio de su privacidad y caminar hacia la tormenta. Para quienes hemos seguido su viaje independiente y silencioso, esta es la pregunta que quema. ¿Querrá ella renunciar a su libertad? Mientras el mundo especula a gritos, Louise ha seguido enviando mensajes muy distintos, no con entrevistas, sino con sus actos. Su señal más clara ha sido la constancia sin drama. En la Navidad de 2025 en Sandringham,
Tanto ella como su hermano James estuvieron presentes, y ambos eligieron, sin hacer ruido, seguir usando sus títulos actuales. Incluso un detalle tan pequeño como firmar la tarjeta de Navidad familiar simplemente como Louise, y no como Princesa Louise, fue un acto deliberado. Fue una elección. Pero, ¿será la última vez que elija ese camino? El mundo real tiene los ojos puestos en un momento clave, su graduación de St. Andrews en este 2026. Ese instante, cuando cierre sus libros universitarios, será el punto de inflexión. Lo que haga en los meses siguientes nos lo dirá todo. Se retirará discretamente a una vida privada, quizás siguiendo una carrera ligada a su entrenamiento militar, o empezará a aceptar patrocinios reales y a aparecer en actos oficiales, transformándose poco a poco en el rostro de la nueva monarquía. Incluso en su vida amorosa, se respira esa sencillez que ella tanto cuida. Su novio, Félix da Silva Clamp, es descrito por quienes los conocen como parte de una pareja relajada, normal, sin humos de grandeza. Él la acompaña en los circuitos de carruajes, y su relación parece cimentada en esa normalidad que ha definido toda la vida de Luis. Si esa paz sobreviviría a una corona de princesa, es una pregunta que queda en el aire. Lo que no se puede cuestionar es la situación desesperada en la que se encuentra la corona. Los expertos en imagen, como Alison Lancaster, observan que la idea de que Lady Louise dé un paso al frente es una propuesta fascinante, llena de posibilidades pero también de trampas peligrosas. Esa tensión es la que define este momento para la Casa de Windsor. Louise representa algo que hoy es casi imposible de encontrar: un nombre limpio. Tiene una reputación construida sobre la dignidad y la competencia silenciosa. Posee una conexión emocional con el recuerdo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe que conmueve profundamente al pueblo británico. En una época donde la monarquía ha perdido a Andrés por los escándalos, a Harry por su partida, y ha visto a sus pilares más altos luchar contra el cáncer, Lady Louise Windsor destaca precisamente porque nunca se ha dicho nada malo sobre ella. En términos reales, ella es un activo extraordinario, un soplo de aire puro en un palacio lleno de humo. Sin embargo, al final del día, la decisión de llevar el título de Su Alteza Real depende única y exclusivamente de ella. El rey puede llamar a la puerta, pero es Luis quien debe abrirla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería Lady Louise aceptar el título y rescatar el brillo de la corona? ¿Es este el movimiento correcto para la monarquía o sería traicionar todo lo que sus padres lucharon por proteger? Queremos leer sus reflexiones. Dejen su opinión en los comentarios. Nos encantará escucharlos. No olviden darle me gusta al video, compartir esta historia y suscribirse para seguir descubriendo los secretos de la realeza. Hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla para continuar con nosotros. Continuar con nosotros. Continuar con nosotros.